Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a su podcast. Actividad física y deporte, un estilo de vida. Soy Jorge Daniel Ramírez Morales y el día de hoy tenemos a una gran personalidad en el mundo del entrenamiento paralímpico, de los deportes adaptados, de poblaciones especiales, y vamos a hablar de un tema muy importante. Lluvia Danae García, bienvenida a tu casa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues hoy estoy muy bien y pues aquí empezando el año. Excelente, excelente. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Nos gustaría saber, el auditorio pues está muy al pendiente de todo lo que es el deporte adaptado, el deporte paralímpico. Y bueno, pues nos gustaría saber muchas cosas, ¿no? Referente a esta actividad, a este deporte. La primera de ellas es cuando tú asistes a una fiesta o vas a una reunión y te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo que contestas? Bueno, pues que soy entrenadora deportiva y trabajo con la población de ciegos y débiles visuales en la Federación de Ciegos y Débiles Visuales. Ok, muy bien. En este sentido, en este ambiente, ¿qué tan difícil ha sido el desarrollarte en esta actividad? ¿Cuándo fue que te decidiste a entrenar personas con discapacidad? Bueno, ahora sí que un poco de mi historia es que yo tengo una hermana con discapacidad visual. Sí. Ella nació de 5 meses y no se le desarrollaron las pupilas. Ah, ok. Ella es ciega total, entonces pues hubo un tiempo en el que yo iba por ella. Ajá. Y después nos íbamos a la casa, pero entonces nos enteramos de que estaba el Centro Paralímpico Mexicano. Ok. Y fuimos a preguntar y nos dieron informes. Ajá. Comenzamos cuando yo tenía 15 años, hace 15 okay. años. Hace 15 años, esa no me la sabía. Yo comencé como guía en atletismo. Ok. En distancias cortas, ¿no? Porque Sí. eran la población más pequeñita, de 13 años para abajo, de 80 metros, de 70 metros, hasta 100 metros. Ok. Empecé como auxiliar de atletismo. Sí. Después me metí como árbitro de goalball, Uh-huh. que el goalball pues es un deporte que es creado precisamente para esta población, ¿no? Los demás tienen adaptaciones, pero el goalball en especial fue creado para personas con discapacidad visual. Ah, muy bien. Fui árbitro de goalball por 10 años. Uh-huh. Después entré a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Okay. Y ahí, desde el inicio, pues empecé como auxiliar del entrenador nacional de natación. Muy bien. Que en esos años era el profesor Eric Paul. Ajá. Y ahora está en silla de ruedas. Ah, ok. Después de eso, pues ya salí de la ENEDA en el 2013. Sí. Y desde el 2016 soy entrenadora nacional de ciegos. Ok. Como tal. Excelente, excelente historia. Bueno, déjenme compartirles que compartimos pupitre ahí en la Escuela Nacional de Entrenadores. Estudiamos en la misma generación con Lluvia. Que Lluvia era muy matada, yo era un relajo en la escuela, pero bueno. Era muy matada. Bueno, muy bien, pero bueno, compartimos ahí un poco de esta historia. A mí me llama mucho la atención el cómo enseñar los conceptos básicos a los niños, cómo enseñar, cuando a mí me dicen, bueno, vamos a hacer una lagartija, pues yo me imagino una lagartija y veo sus manos, veo cómo se extiende, cómo baja, etcétera, ¿no? ¿Qué tan complejo es enseñarle una nueva habilidad a los niños ciegos y a los niños débiles visuales? Sí, pues estas habilidades se deberían enseñar, ¿no? Como sí. En el crecimiento como con un niño convencional. Sin sí. embargo, pues tanto en instituciones como la propia familia, pues de repente hacen a los niños a un lado, en fiestas los sientan aparte, ¿no? Si a un niño, bueno, a un hijo que tenemos convencional, sí. no lo dejamos ensuciarse, a un niño ciego, claro. peor, ¿no? O sea, quédate en esta sillita y entonces el niño se queda tocando nada más la silla y a su alrededor.
Pero si empezamos desde pequeños a formar todo ese rango de movilidad y pues tratar de, porque literal es explicarles todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Desde qué es un cuadrado, qué es un círculo, cómo es un triángulo, qué es levantar la mano, qué es levantarla al frente o Claro. al lado, ¿no? Porque Así de repente es. dicen, pues levanta las manos y los niños lo levantan. No, así no. Claro. Bueno, pero porque tú no les estás diciendo si los tiene que levantar de frente o Sí. lateral, Sí, ¿no? sí, Entonces empiezas desde movimientos de estimulación temprana, sí. porque bueno, en la ENED tuvimos un semestre en el que teníamos estimulación temprana en natación, Ok, ¿no? sí. Entonces yo lo comparo con ese nivel de adquisición Ok. de conocimientos, de una estimulación temprana que le das a un bebé de 3 meses hasta 1 año, al que le debes de dar de repente a un niño de 6 años, ¿no? Ok, De haz círculos con la mano, Sí. y desde círculos pequeños hasta más grandes y así. Pero si logramos que todo ese esquema de movimientos lo tengan desde edades tempranas, sí. pues ya van a llegar a un alto rendimiento sin ningún hueco. Ok. Hay una ley ahora de inclusión en las escuelas. Ante esta ley de inclusión en las escuelas, bueno, el caso muy cercano para mí, una sobrina que si nos está viendo por ahí le mandamos saludos, a Caro. Bueno, una sobrina, saludos a Betty y a Caro. Una sobrina que entrenaba con nosotros taekwondo, bueno, pues para mí era complejo enseñar una habilidad, ¿no? En ese sentido, bueno, fuimos adquiriendo ahí algunas estrategias, pero ante estas normas ahora de inclusión en las escuelas, ¿qué tan complejo es el desarrollo para los maestros de educación física? Un maestro de educación física finalmente llevó un proceso pedagógico, llevó un proceso de enseñanza en el cual, bueno, pues va a implementar sus conocimientos en niños convencionales, pero ¿cómo acercamos estas metodologías? ¿Cómo capacitamos a los maestros en este sentido? Yo creo que eso es un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Sí. Difícil porque todo te lo enseñan, o por lo menos en carreras, no sé, físicas, como Sí. entrenamiento deportivo o educación física, Sí, para personas que tienen todas sus extremidades, todos sus 5 sentidos, ¿no? De sí, repente. es correcto. Y cuando te acercas a una persona con alguna discapacidad, ¿no? Ya sea física, motriz, visual, Sí, pues es más difícil que lo entiendas si no lo vives, ¿no? claro. De repente yo les digo a los papás, es que imagínense que a ustedes les dicen, pues corre, ¿no? Ajá. Sí, ¿cuánto voy a correr? ¿Y si choco? ¿Y si hay algo? ¿Y si Claro. se atraviesa a alguien, no? Entonces ustedes tienen que crear, primero pensar como la persona y qué harían en ese momento, Sí, ¿no? sí, es ¿Cómo correcto. podríamos explicarles ese ejercicio a las personas? Lo que yo trabajo es hacerlo con los ojos cerrados, ¿no? Sí. Entonces yo misma me voy diciendo como los pasos, levanta el brazo y mete el brazo así, y entonces puedes entrar mejor al agua, crear Sí. menos resistencia y así. Y yo eso es lo que les podría proponer, que primero lo hagan con esa limitación Ajá. en su cuerpo. Que vayan creando una conciencia Sí. los mismos docentes. Sí, porque pues es muy difícil decir hazlo, Claro. pero hacerlo y con esa discapacidad pues va a ser un poco Sí, más claro, difícil. para saber nadar hay que meterse Sí, al agua, ¿no? Claro, sí, no es lo mismo necesario. decir patea que Sí, claro, hacerlo. así es. Muy bien, en ese sentido, ¿piensas que es importante que los entrenadores del país entren en un proceso de profesionalización y capacitación para entrenar a estas poblaciones? Sí, sí, porque de repente, no sé, ¿no? En atletismo me tocó Ajá, los papás Sí. de los niños que, pues a lo mejor corrían en carreras, no sé, por un pavo, callejeras, sí, se claro. ponían a entrenar al niño igual, ¿no? Sí, Siendo que ya llegaban a los 15 años con lesiones que no deberían de tener en ese momento, así es. por alguna mala práctica. Hubo, en el caso de mi hermana, Sí, otra, digamos que otra hermana de su compañera de carrera, ajá, que les dijo, estaban en el press de pierna, sí, y le dijo, pues yo creo que puedes hacer unas 10 repeticiones de 50, ¿no? ok. Y mi hermana a los 14, 15 años las estaba haciendo, pues llegó al otro día contracturadísima Pues sí, claro. y así. Entonces,
entre el empirismo y ya la Sí, profesionalización, pues sí es demasiado. Y saber que siempre estamos trabajando con personas, ¿no? Sí. No con robots ni con máquinas perfectas. Claro, claro. Sí, me comentaba ese día que tuvimos la fortuna de asistir ahí contigo en esta materia que damos en la licenciatura de acondicionamiento físico y recreación de poblaciones especiales, y que asistimos, y bueno, pues muchas gracias. Debemos la barbacoa todavía. Sí, a todos. A todos, Curro, debes la barbacoa, no te hagas. Ese día que asistimos, uno de los chicos, el chico que te asiste, que te ayuda, nos decía, bueno, pues yo quiero seguir estudiando, ¿no? Y quiero profesionalizarme en esto, pero finalmente hay pocas instituciones y a veces pocas oportunidades, ¿no? O sea, hacer un examen de admisión como el que hicimos, creo que yo era la ficha 508, me acuerdo muy bien, no sé cuál seas tú, pero bueno, son muchas personas, pocas oportunidades, y en este sentido nosotros ofertamos una licenciatura en acondicionamiento físico, la cual pueden los entrenadores seguir con su proceso de entrenamiento y todo, y asistir los fines de semana a tomar clase. Todo lo demás se trabaja en línea, en plataforma, y bueno, tratamos de darles las herramientas necesarias para adquirir esos aprendizajes. En este sentido, ¿qué le recomendarías tú a la gente que desea estudiar una licenciatura como esta? Pues primero, si ya decidieron esta licenciatura, ¿no?, de acondicionamiento físico, de entrenamiento deportivo, pues es porque están enamorados de esta materia. Y sí me ha tocado pues que varios, no sé, trabajé también en la alberca olímpica Agustín Melgar, en que está el velódromo. Entonces, varios se quedaron con la idea del primero, del segundo, del tercer nivel de CICED. Sí. ¿No? Entonces ya cuando te decían, es que, ¿qué crees que ya me pasaron al preequipo o al equipo? ¿Y qué les pongo? ¿Y por qué los...? O sea, nada me preguntaban, ¿por qué les pongo? Pero nunca, o sea, acaso uno o dos profesores me dijeron, ¿y para qué? ¿No? Sí. Así Entonces, pues nosotros debemos de saber que estamos trabajando con un organismo vivo, y que debemos de tener respeto por ese organismo vivo. Claro. Y pues, ¿qué más? Si puedes pues trabajar y aparte tener una licenciatura como con un horario, yo creo que una licenciatura en línea pues es muy factible, ¿no? Porque más flexible. Sí, en cuanto al horario. Déjame revisar porque no sé si perdimos la transmisión o seguimos en vivo. Muy bien, aquí seguimos. Listo, sí, seguimos aquí en vivo. Y bueno, pues me gustaría preguntarte, sé que llevas mucho tiempo picando piedra, ¿no? Yo no sabía que habías empezado a los 15 años. Hace 5 años. Sí, bueno, yo hace también tengo 28, dicen mis alumnos. Pero bueno, sé que llevas mucho tiempo en esta parte picando piedra en el ámbito del deporte paralímpico. ¿Cómo es que surge ahora el proyecto a largo plazo para generar un equipo de nadadores desde el predeporte para llevarlos a esos altos niveles del olimpismo? Pues la verdad fue como una idea que me comentaban, ¿no? Porque yo ya soy parte de la Federación de Ciegos y Débiles Visuales. Sí. Me comentaba el metodólogo de la CONADE, ¿no? Pero pues es que este es un centro de alto rendimiento. Sí, Vienen aquí personas ya de alto rendimiento. Sí. Entonces yo le dije, pero, y te has fijado, bueno, en la alberca olímpica, en varias albercas, hay profesores, ¿no?, especiales para población con capacidades diferentes, o más bien nadadores con alguna discapacidad. Uh-huh. Pero de repente te meten a todos, ¿no? O sea, les da dicen, ok, grupo de discapacidad, síndrome de Down, silla de ruedas, o sea, ciegos, generalizan, ¿no?, una discapacidad y ponen en una hora. Ajá, ¿no? Qué complejo. Sí, porque de por sí meter, no sé, a una persona con sordera, claro, o hipoacusia, y meter a un ciego, pues ya hay causa algún revuelo. Sí. Ahora, meter a un niño con síndrome de Down, pues está más complicado. Sí. Y realmente es que yo les dije, tengan como la paciencia de que este semillero va a llegar lejos, ¿no? Claro. Porque al final los niños que yo tengo ahora en el grupo son desde los 6 años, de 6 a 12 años. Sí.
hice como el pacto, ¿no? De Ajá. llevarlos casi de la mano. Claro. Para que les dije, no me pidan resultados en 4 años, no me los pidan a lo mejor en 5. Ay, eso, yo creo que eso es lo más complejo, Sí, ¿no? porque pues todos No, quieren resultados ya. No, y aparte para las autoridades, para los papás, ¿no? A veces los papás, uno que es entrenador, de repente los papás no entienden esa parte que los niños tienen que jugar, tienen que desarrollarse, se tienen que equivocar, que tienen que perder y quieren que ganen, que ganen. Sí, o sea, está bien enseñarles esa cultura, pero también enseñarles que el deporte se disfruta, que es lúdico, que causa placer, etcétera, ¿no? Entonces, qué complejo, ¿no? Sí, no, y pues es desde socializar, ¿no? Con el mismo grupo. Bueno, este grupo llegó de una organización que se llama Ilumina. Ok. ¿No? Casi lo convocó una profesora que se llama Yasmín Tello. Sí. Y me dice Yasmín, es que les interesa natación, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que natación pues es un medio muy bonito. Sí. Porque para empezar, para los niños ciegos, pues es algo diferente. Claro. ¿No? Si de por sí les cuesta trabajo como que de repente ir derechos en tierra, ir derechos en agua, pues es algo maravilloso para ellos, ¿no? Claro. Y para mí como entrenadora. Y pues sí, a los papás les dije, ¿saben qué? No vamos a hablar de competencias de aquí hasta dentro de unos 6 años. Sí. ¿No? A mí, tráiganmelos, porque pues el espacio no los abrieron. Ajá. No están invirtiendo en pues en cuotas de recuperación, ¿no? Porque al final ya la CONADE a mí me paga, ¿no? Entonces no tienen que invertir casi en nada. Sí. No tienen que invertir en nada, solo pues en su constancia y que vayan sus implementos, que vayan utilizando. Sí, que los implementos pues nos van a durar, ¿no? Claro. Que sean de la mejor calidad para que les dure, porque desde el traje de baño, ¿no? O sea, ¿de qué sirve un traje de licra que se desgasta por el cloro y todo eso? Claro. ¿No? Si tienen que comprar 5 al año, mejor cómprense uno bueno. Uno de buena calidad. Pero esa es una labor muy importante del entrenador, ¿no? No nada más nos desarrollamos en enseñar habilidades o destrezas. Yo creo que desarrollamos hábitos y valores, ¿no? Y entonces lo que yo recuerdo ese día que fuimos y mucho del sello personal de Lluvia está ahí con los niños, ¿no? O sea, sí se ve ahí el toque del entrenador. Entonces, eso me parece muy importante, ese trato que le das a los niños y a los papás. Bueno, pues a los que nos están escuchando y siguen con nosotros o que se acaban de conectar, pues estamos aquí con Lluvia Danae, que es entrenadora del Centro Paralímpico, con un proyecto de niños en etapa de precompetitiva en la modalidad de natación. Bien, Lluvia, ¿qué estrategias has utilizado para llegar a los resultados dentro de tu desarrollo profesional? ¿Qué estrategias? Pues es mucho la evaluación y la autoevaluación. La autoevaluación. Sí, la autoevaluación va desde, pues sí estoy logrando realmente lo que estaba prometiendo, ¿no? Así es. Porque al final todos son proyectos. Claro. Y todos los proyectos pues deben de tener una evaluación, digamos que de diagnóstico, intermedia y al final, ¿no? Entonces estas autoevaluaciones y evaluaciones yo las realizo cada 2 meses. Ok. Cada 2 meses para saber si, por ejemplo, en los niños en tierra se logró el movimiento, si ya lo han perfeccionado. Ahora sí lo hacen un poquito más rápido, ¿no? Sí. Porque pues al final no hay que olvidar que no es como rehabilitación, que al final va a llegar a ser alto rendimiento. Ok, muy bien. A ver, espérame tantito que no sé qué le pasa a mi conexión. Ay. Ahí estamos, pues seguimos. Saludos a Betty, saludos a Curro que andan por ahí. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Bien, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido uno de los peores momentos en tu desarrollo profesional y cómo lo resolviste? Los peores momentos. Pues mentiría si te digo que todo ha sido como sobre hojuelas, ¿no? Miel sobre hojuelas. Okay. Pero yo creo que es la parte de saber que tienes una población con discapacidad. Sí. Pero a la vez como no estar como muy inmersa, ¿no? Porque si te metes como en los problemas, que de verdad cada
cada niño, cada atleta, cada deportista, pues trae un mundo de problemas. Claro. Pero saber cómo escucharlos, pero decir, ¿sabes qué? Está mal tu problema, realmente es un problema, pero es como de repente poner una coraza para decirle, pero vienes a entrenar. Claro. ¿no? Sí, esa parte sí es sí. como... A mí me cuesta mucho porque soy muy sentimental y soy muy apapachona y así. Sí. A mí también recuerdo una vez con Carolina que de repente me decía, oye, es que las abdominales no me salen. Y le decía, bueno, te las voy a explicar otra vez. Es que las lagartijas, ya no me acuerdo cómo son. Bueno, ahorita las hacemos. Y me dice su mamá, profe, se lo están cotorreando, profe. Viene cansada y quiere seguir descansando. Sí. Y se cayó redondito. Sí, a veces esa parte debemos de tener el justo medio como entrenadores, ¿no? Y de desarrollar esa conciencia de saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Ya después recuerdo cuando empezó a hacer combate y de lo lindo se ponía ahí a hacer combate. Nada más que me dijo algo muy importante. Los compañeros con los que estoy haciendo combate están viendo. Y le dije, sí, ellos sí están viendo, entonces tienen una ventaja, ¿no? Véndale los ojos y vemos cómo nos va. Y después le dije, ahora la ventaja es tuya. Entonces, pues sí, claro, tú ya sabes. Entonces, finalmente ellos se van desarrollando, se van adaptando al medio y van generando, en este tenor van generando muchas habilidades, muchas destrezas y muchas competencias para la vida. En ese sentido, hablando de estas competencias, si nos vamos a una máquina del tiempo ahí en el DeLorean del Volver al Futuro, y si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras a ti mismo, ¿qué te dirías para seguir un programa de educación continua a lo largo de la vida? ¿Qué me diría? Pues que sigamos renovando conocimientos siempre, ¿no? Porque no es lo mismo y de repente... No es lo mismo lo que te dicen en la escuela, ¿no? Y te puedes aprender el concepto y decírtelo hasta dormido, pero cuando lo tienes que ya llevar a cabo... Aplicar, eso es como lo difícil, ¿no? Sí. Yo hubiera preguntado más en la escuela. Sí, cierto. Ya ese fue como el curso propedéutico, ¿no? Aquí, bueno, pues es ya la vida real. Bueno, aquí te voy a comentar uno de los plus que damos es que los contenidos nosotros los tenemos en plataforma y están para toda la vida, ¿no? O sea, algo que yo cuando estudiaba de repente hacía mis carpetas y todo eso, pero quién sabe dónde quedó la memoria. Y aquí uno de los recursos que tienen los estudiantes de la licenciatura es que todo lo que esté en la plataforma se va a quedar para toda la vida. Entonces, bueno, pues tienen ahí acceso ilimitado también. Y es muy padre porque luego dices, es que sí me lo dijo el profesor, pero ¿de qué libro me dijo que tenía que sacar? Así es. Sí es complejo. Muy bien. ¿Cuál es el hábito que ha contribuido a tu desarrollo personal? ¿Cuál es el mejor hábito para el éxito personal? Yo creo que la iniciativa. La iniciativa. Sí, me gusta proponer, pero también decir cómo lo voy a hacer, ¿no? Ok. O sea, no es lo mismo decir, ay, sí, bueno, llegas a la federación y me dijeron, dame tu proyecto. Entonces, sí, ya sabes, ¿no? Incrementar un 15% los nadadores internacionales y lograr más medallas. Sí. Pero aparte, pues, es el cómo voy a llegar a ese proceso, ¿no? Así es. Y pues a mí me ha servido mucho implementar cosas nuevas y que tengan, que sean muy medibles, ¿no? Sí. Para que de verdad todos vean. Algo también, a veces no entendemos el entrenamiento, ya sea en acondicionamiento físico o en el deporte, no lo entendemos como algo holístico, ¿no? Como algo que tiene que ver con lo espiritual, con la parte de la conciencia, con la parte física, con la parte técnica. O sea, nos enseñan los componentes del entrenamiento y decimos la parte, el componente técnico, táctico, teórico, psicológico, pero de repente, bueno, pues en el componente psicológico no te diste cuenta que pues, el chavo lo acababa de dejar su novia, ¿no? No te diste cuenta que en este tipo de poblaciones especiales, más en niños, de repente los niños son muy crueles, ¿no? Y muy complejo el trato que se da en una escuela típica. ¿Cómo
resumirías tú esta falta de cultura para la discapacidad? Como me dices, bueno, yo llegaba a la federación y daba el problema, sabemos cuál es el problema. Muy poco sabemos para qué son las líneas amarillas que hay en el metro, ¿no? Entonces, bueno, el grueso de la población no sabe que tenemos algunas líneas del metro, en su mayoría, con señalización para gente ciega. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendaciones podrías dar para que se cree una cultura para el trato de las personas con discapacidad? Pues yo creo que deben de ser incluidas. No solamente, porque una cosa es que te digan, sí, pues tienen que estar y ahora los atiendes, Ajá. ¿no? Entonces llega el profesor y, pues, ¿qué te pongo a hacer? Pues te doy un balón. Ajá. Bueno, incluso no sé, en la secundaria, Sí. me acuerdo que mi profesor de educación física nos daba un balón y toda la hora era el balón, ¿verdad? Sí. Pero, pues bueno, sí. Regresamos a la pregunta de la falta de capacitación. Sí, de los profesores. Claro. Pero, pues yo creo que eso viene desde casa, ¿no? Porque como dicen, en la escuela te dan conocimientos, pero los hábitos los creas tú. Sí, claro. Yo tengo 2 hijos y pues los 2 han estado inmersos en esto de poblaciones con discapacidad visual. Ajá. Entonces, al principio sí se les quedaban viendo, ¿no? Ajá. Y muchos papás dicen, ya no lo veas, y hasta les voltean alguna cachetada a sus Claro. niños, ¿no? Pero más bien es que nosotros como papás no les inculcamos o no les enseñamos a los niños que al final siguen siendo niños, ¿no? Sea que estén en una silla de ruedas, sea que usen un bastón, sea que tienen pues alguna dificultad para aprender al mismo ritmo que todos, ¿no? Claro. Entonces, si desde casa no les enseñamos primero que son personas, que son niños, que son deportistas con discapacidad, Sí. ¿no? Porque al Así final es. esa limitante siempre la van a llevar ellos, ¿no? La Así discapacidad. Pero para empezar son personas con algunas discapacidades, pero que lo van a lograr, Así es. pues, equipararse de repente. Claro, claro, claro. Bien, de todo esto que nos has platicado, ¿qué es lo que más disfrutas de lo que haces hoy en día? Ay, disfruto todo. Yo estaba haciendo una evaluación el año pasado y dije, realmente es que este año me llegó todo lo que pedí, me llegó. Sí. ¿Por qué? Porque tengo mi población desde 6 a 12 años y bueno, a mediados de año llegó una nadadora que fue perdiendo la visión y la está perdiendo, va a quedar completamente ciega. Ay, pero qué complejo. sí, Sí. bueno, es un proceso mucho más largo para Claro. explicar. Pero bueno, tuve las dos, ¿no? Desde el alto rendimiento hasta actividades predeportivas. Entonces, tengo la fortuna de poder trabajar con ellos. Y disfruto todo, o sea, disfruto desde el entrenamiento que le pongo a Matilde, que, bueno, en los Juegos hubo un campeonato mundial. Sí, el que en acaba diciembre. de pasar. Sí. Y bueno, logramos una medalla de oro, una de plata y una de bronce. Excelente. Entonces tengo la felicidad de estar con ella y con sus entrenamientos y levantarnos a las 5 de la mañana y estar 3 sesiones diarias hasta pues esta Claro. parte de enseñarle los principios básicos a los niños, ¿no? Flotación, sumersión, desplazamiento, Claro. el estilo completo. Es ahí cuando dices, ay, este profe me dejó un mapa mental y todavía no lo ha acabado y no sé qué tantas cosas. Saludos a mis alumnos por ahí, tienen tarea en plataforma, por cierto, ya las plataformas están homologadas, tienen mucha tarea y bueno, pues pónganse a estudiar. Sí, a veces yo recuerdo que de repente llegábamos y la maestra de inglés, en paz descanse, nos decía, oye hijo, mejor duérmete, ¿no? Porque te ves bien traqueteado. Sí, a veces finalmente todo esto trae sus recompensas, ¿no? Qué padre, la verdad te felicito por ese logro, porque a veces estamos trabajando y trabajando y de repente son cosas que no se ven, ¿no? En las noticias vemos muchas cosas de todo lo malo que pasa en el país, de todo lo malo que pasa en el mundo, que si Trump tiene un botón más grande que el chino y no sé qué, pero no vemos lo bello de la vida, ¿no? Como esta satisfacción como entrenador. Sí, me gustaría hacerte otra pregunta.
En este sentido, ya en el proceso de entrenamiento, como lo has desarrollado, ¿tienes alguna herramienta digital que tú le recomiendes al auditorio que puedan usar en su tablet, en su teléfono para potenciar el entrenamiento? Pues a nosotros, bueno, Matilde Ajá. trae su watch. Ajá. Entonces, pues a nosotros nos ha funcionado demasiado. Porque de repente ella tiene un umbral aeróbico muy grande. Ajá. Entonces puede hacer sus mejores tiempos, Sí. pero su frecuencia cardíaca está en 170, 160, ¿no? Qué barbaridad. Le digo, Matilde, pero es que es mi mejor tiempo, Lluvia. Le digo, pues aquí me estoy reflejando otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí nos estamos como de la mano con esa tecnología. Sí. Porque nosotros le podemos estar pidiendo al cuerpo al 100, pero Sí. el cuerpo a lo mejor no le está dando, ¿no? Así es. O no lo puede dar. Entonces Claro. sí, esas aplicaciones a mí me gustan mucho y también, bueno, pues ya en el alto rendimiento nos vamos de la mano con la CONADE. Ajá. Entonces tenemos todo un grupo multidisciplinario, ¿no? Ay, qué padre. En el Paralímpico, por ejemplo, Ajá. tenemos a la nutrióloga, dietista. Entonces ya hace sus antropometrías. Tenemos... bueno, todo eso lo maneja con un programa sí, y ya arrojan los resultados, ¿no? Ay, Por ejemplo, cuando yo la tomé me dijeron, es que está bien, pero para una persona normal, ¿no? O sea, Sí. estaría perfecta para pero una- pues un deportista de alto rendimiento debe de ser. Sí. A mí me llegaron muchísimas dudas en el proceso de entrenamiento. Asistí a un curso de el entrenamiento básico de acondicionamiento físico en la discapacidad y me entraban muchas dudas y yo decía, bueno, la frecuencia cardíaca máxima, el flujo sanguíneo, etcétera, pero una persona que perdió una extremidad, ¿cómo es el flujo sanguíneo ahora? Y entonces empezaron a sacar fórmulas, empezaron a sacar material ya en aplicaciones y de repente dices, wow, o sea, la tecnología nos ha acercado a muchas cosas que hoy en día hacen una vida más práctica, ¿no? A la par que también nos pueden dar ahí un poco de flojera y pedir algo que lo pides por tu teléfono, tu computador y te lo traen. Te acerca la tecnología a muchas cosas, pero también te puede alejar de otras, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sería padrísimo tener una herramienta como la que tú tienes ya en el Centro Paralímpico para las antropometrías, porque luego hacer los cálculos, meterlo al Excel, híjole, es bien complicado. Pero bueno, finalmente sí debes de tener esa base, ¿no? Para después ya poderlo. Sí, para saber también lo que te están dando esos resultados, ¿no? Porque al final te pueden decir, no, pues estás trabajando muy bien, pero si ya estás trabajando en una resistencia, en una base, y cómo pasar al máximo consumo, y entonces es saber aplicarlo, pues es... Sí. Yo doy una clase, estábamos viendo cómo sacar la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca basal, y bueno, pues todavía llegaba ahí con que no, pues de la carótida y que aquí en el radial, etcétera. Y de repente una alumna me dice, oiga, pero aquí hay una aplicación. Ponga su dedo. Ponga su dedo y ahí está. Y de repente dices, oye, pues qué padre, ¿no? Que existan estas herramientas y te faciliten ahí Pero de repente si nos vamos solamente a esas herramientas, cuando de verdad algo pasa, siempre pasa algo, en el peor momento, ¿no? Así es. Entonces, si se te puede borrar o cualquier cosa, y lo tienes que hacer en ese día... Porque a mí me ha pasado, de verdad. Sí. Hice una concentración, la primera concentración en el 2015, en noviembre. Y bueno, como tú dices, ¿no? Sí. Pues pon tu dedo y ya sale. Los profesores me dicen, ay, Lluvia, pero es que esta aplicación ya la tienes. Sí. Yo, bueno, entonces háganla. Para empezar, no se puede porque el dedo está húmedo. Húmedo, claro. ¿no? Porque es natación. Sí. Entonces le dije, no, entonces lo vamos a hacer como a mí me lo enseñaron. Claro. Y nos tomamos una tarde para explicarle a los profesores cómo se hacía, ¿no? Porque algo te puede fallar siempre. Claro. Y debes de tener como dos caminos para todo. Así es. Y la base, ¿no? De cómo desarrollarlo. Bien, ¿qué consejo les puedes dar a todos los que nos siguen para que continúen capacitándose y profesionalizándose en el deporte o en el acondicionamiento físico? Pues la recompensa personal primero, ¿no? Porque yo creo que nadie trabaja como
sin una recompensa. Claro. Aunque seas voluntario, la recompensa de ser voluntario pues es ver pues que la calidad de vida de las otras personas está elevándose. Sí. Entonces, si ustedes logran ser más profesionales, incrementar sus conocimientos, primero va a ser para ustedes y después pues lo que puedan ofrecerle a las demás personas, ¿no? Ok, muy bien. Ya por último, casi el último, porque tenemos una sección en nuestro podcast que se llama Punto de Oro. Eso tiene que ver muchísimo con el taekwondo, porque bueno, yo soy del taekwondo. Pero antes de eso, ¿qué libro nos puede recomendar? Pues para la discapacidad visual, en poblaciones con discapacidad visual, hay un libro que es de la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, que es actividades deportivas en poblaciones con deficiencia visual. Ok. Hay un video muy bueno de qué color son las flores. Sí. Yo lo doy en poblaciones especiales. Y bueno, el que no llora es porque tiene corazón de piedra, pero sí es un video muy, muy padre. Voy a tratar de posteárselos ahí a todos nuestros seguidores. Muy bien. En nuestra sesión Punto de Oro, bueno, pues el combate estuvo muy bueno, punto, vamos el empate y vamos por todo al final del combate, ¿no? Entonces el que gana, pues es el que mete el mejor punto de oro. Una pregunta nada más que tiene que ver con la diferencia entre acondicionamiento físico y deporte. ¿Qué es el acondicionamiento físico y qué es el deporte? Pues el acondicionamiento físico es preparar al cuerpo para realizar algún ejercicio, ¿no? Ok. Y el deporte ya como tal, pues lleva sus fundamentos y técnicas ya especializadas. Ya específicas, ok. Muy bien, en este sentido del acondicionamiento físico y el deporte, ¿cómo es el acondicionamiento físico para una persona con discapacidad visual? ¿Y cómo es el deporte para una persona con discapacidad visual? Pues yo ahora en acondicionamiento físico, el que realizo tanto desde alto rendimiento, que es con Matilde, y con los niños de 6 años, pues lo hago en tierra primero, porque si es difícil enseñar en tierra a un niño, ahora en agua pues va a ser un poco más difícil, porque todos los niños se emocionan dentro del agua, ¿no? Yo tengo la dicha de haber sido profesora de natación y ahora entrenadora, y sé que si el niño se mete al agua, por más que tú le grites, no te va a escuchar. Claro. Tiene que, sí, o sea, ellos van a nadar, o a meterse, o a hacer yo lo recuerdo cuando fuimos a la clase que los muchachos seguían ahí diciéndoles, no, pues vamos a estirar, y los niños, ya quiero nadar. Sí. Por favor. Entonces, sí. yo lo hago desde a los niños, desde enseñarles a marchar. Sí. Porque cuando en la primera clase que entraron a la alberca, les puse su popote, traté de, porque son 13, ¿no? Sí. Y en esa primera clase, pues nada más estaba yo. Entonces, pues dije, ante todo, la seguridad. Claro. Les puse su popote y les dije, van a hacer un recorrido marchando, ¿no? Sí. En el agua. Y entonces se quedaron parados. Me dijeron, maestra, ¿qué es marchar? Y dije, claro. Eso es buen punto. Sí. Entonces, yo lo realizo en tierra 1 hora y en agua 1 hora. Lo que ya les enseñé en tierra. Okay. El acondicionamiento físico. Ajá. Digamos que para esa población que es como predeportiva. Y en Matilde, pues sí, ella tiene su preparador físico, ajá, que es Osvaldo Rangel. Okay. Él hace artes marciales, ¿no? Sí. Es también medallista olímpico. Sí. Y bueno, ella... Karate Do. Es Me parece Muay Thai, que sí. O algo así. Uh-huh. Sí. Bueno, tenemos la fortuna de contar con sus conocimientos, ¿no? Y bueno, yo le digo, vamos a crear fuerza y luego resistencia a la fuerza y resistencia a la velocidad y así. Sí. Y ella le comenta a su preparador físico y él nos manda los entrenamientos. Okay. Entonces es como, creo que él también tiene licenciatura en acondicionamiento físico. Ok, muy bien. Excelente, pues muchas gracias, Lluvia, por tu tiempo, por compartirnos esta experiencia a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues a todos los amigos que nos acompañan, pues acuérdense de darle like y compartir. Y bueno, pues este fue su blog del día de hoy, de acondicionamiento físico y deporte,
como un estilo de vida. Y bueno, pues ya es enero, ya estamos en la segunda semana de enero y bueno, cumplan sus propósitos de hacer ejercicio, de hacer deporte y bueno, nos vemos la próxima semana. Toda la información pues está ahí, va a estar al alcance en la página de todo lo que hablamos, el video que les dije y todo lo demás. Y nada más por último, Lluvia, un lugar o un ¿cómo te pueden contactar en Facebook, en Twitter, Instagram, etcétera? Bueno, en Facebook está como Lluvia Garcés y bueno, les puedo dejar mi correo. Sí, no, dáselos. Porque... Que es 2010 con número, danaegarces@gmail.com.mx. Muy bien. Y bueno, ahí todas las dudas y bueno, si hay algún conocido igual con alguna discapacidad visual o cualquier otra discapacidad, podemos acercarlos, ¿no? a la federación que les corresponde. Ok, sería ahí contigo que manden ahí la información Sí, y yo ya les mando el contacto, no sé, de la Federación de Silla de Ruedas, de Parálisis Cerebral, de Sordos o Intelectuales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lluvia, muchas gracias por tu tiempo gracias. Y esta es tu casa, ¿sale? Gracias. Y bueno, pues recordamos que aquí vamos a estar. Soy Ahmed, muchas gracias.